Hay muchas cosas que aún no podemos encontrar ni explicar en el cerebro, como por ejemplo la libertad, cómo tomamos las decisiones, cómo podemos crear un mundo mejor. These facts provide a very important framework for us to begin to understand how training the mind may impact neuroplasticity and epigenetics in ways that can support enduring well-being. Podemos entender que la regulación de la expresión de los genes, que la epigenética, que la neuroplasticidad y esa bondad innata no solamente son fuentes de esperanza, sino fuentes de sustrato científico. We know that a mother who behaves in a more nurturant, loving way toward her offspring actually induces epigenetic changes in the brain and body of those offspring which persist often for the individual's entire life and even past to one or two subsequent generations. Sabemos que la mente puede ser entrenada, que la mente puede ser más competente y menos competitiva. The research shows that when we train our mind in these kinds of ways, we can become more emotionally balanced, learn to better regulate our emotions. Meditar no es un lujo, es una necesidad en un mundo que seguro cada vez puede ser más incierto. So when we engage in meditation practices, contemplative practices to cultivate kindness and compassion, we are not creating these qualities, what we say de novo, just out of thin air, but rather we are recognizing qualities that exist already. We're becoming more familiar with these qualities that constitute our basic nature. ¿Puede el amor, la empatía, el gozo y el altruismo ser elementos significativos en este mundo? ¿Puede la política y la neurociencia del bienestar crear un cambio significativo? Nosotros creemos que sí. And so by changing our mind, we have the conviction that we can also change the world. Buenos días a todo el mundo y bienvenidos a un nuevo capítulo de la ciencia del bienestar. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo amanecieron? ¿Bien? En México dicen, ¿cómo está su corazón? Es una hermosa, hermosa expresión mexicana. Es nuestro capítulo 120 de la temporada 2021. Son las 8 de la mañana en Panamá y en Lima, las 7 en la Ciudad de México y también en San José de Costa Rica, las 5 de la mañana en Baja California y las 10 en Argentina. Buenos días, Argentina, ¿cómo están? ¿Bien? Me alegro de verles. Son las 2 de la tarde en España. Buenos días, Madrid, buena tarde, Barcelona. Aquí estamos todos una vez más en este capítulo 120 para hablar de cosas interesantes. Ayer estuvimos hablando sobre el embarazo y muchos de ustedes me han escrito diciendo que hablemos más sobre la crianza, que hablemos más sobre hijos, sobre distintas cosas. Hoy he puesto la atención en la adolescencia. Vamos a hablar de los límites de la adolescencia, porque todos llevamos un adolescente dentro, ¿verdad? Vamos a hablar de eso en el día de hoy. Haremos yoga con Narayani y en nuestra meditación la tormenta adolescente. ¿Qué le pasa a un cerebro de un adolescente? Le damos las gracias a nuestras compañeras que están en producción, a Ana Marisol y Loira desde Panamá, gracias a las dos, a Carla desde Antigua, en Guatemala, y a Mariana y a Ana desde México. Estas son ellas las que están en producción para llegarles este programa a ustedes cada mañana. Se acaban de llegar, capítulo 120, los límites de la adolescencia, el cerebro adolescente. Vamos allá. Ustedes saben que la adolescencia es un término que es relativamente reciente dentro de la evolución humana. En las últimas décadas hemos aumentado nuestra esperanza de vida. Si le hubiéramos dicho a nuestros abuelos que teníamos una esperanza de vida de 100 años, nos hubieran dicho que no. Igual que lo de ir a la luna, ¿verdad? Que no era posible.
La verdad es que nuestros abuelos tenían una esperanza tremendamente inferior de vida de la que nosotros tenemos y eso ha hecho alargar todas las etapas que clásicamente considerábamos en la psicología. Antes uno llegaba a ser un adulto mayor a lo mejor a los 60, 65 y hoy escucho personas que me dicen a los 60, 65 que ellos son jóvenes. ¿En qué quedamos? No acabo de entender esta historia, pero bueno, quiero aprender de ustedes, de sus comentarios y también de lo que dice la ciencia. Y la adolescencia es un término que marcaba netamente solo una etapa breve. A nivel neuroevolutivo, el paso de la niñez a la adultez se marcaba por ritos y rituales, por símbolos, que de alguna manera u otra la comunidad se ponía de acuerdo en que un niño o una niña dejaba de ser un niño o niña y pasaba a la edad adulta porque había cumplido unos requisitos. ¿Cuáles eran esos requisitos? Depende de la comunidad, depende de la cultura y del momento. Por ejemplo, en algunas tribus pues tendrían que ir a hacer ritos de paso a los bosques, matar a un animal, hacer una serie de cosas. No creo que a nuestros adolescentes nosotros le pidamos que cacen un león o que se vayan de caza y luchen, ¿verdad?, contra un animal o que vayan a una guerra. Pero esto era más o menos lo que les pedían a las personas para demostrar que realmente ya eran hombres y mujeres integrados en la comunidad. Por supuesto, no existía la educación hasta los 16 o 18 años. Desde luego, no había ni siquiera educación obligatoria. Y todos esos componentes cambiaron un poco la noción que tenemos de la etapa de evolución. La adolescencia, que era simplemente un rito de paso, se convirtió en una de las etapas más importantes y significativas de la condición humana, donde nosotros vemos, cuando la estudiamos, grandes cambios que llevan a la aparición de rasgos que definen netamente que ya somos adultos. Pero ¿cuántos años dura la adolescencia? Cuando nosotros éramos adolescentes, al menos yo, la adolescencia era más pequeña, era más corta. Es la primera vez en la historia de la humanidad que nuestra adolescencia ya tiene 3 fases muy características. Y estas fases, por ejemplo, si uno tomara libros de psicología o de pedagogía hace tan solo 3 o 4 décadas, eran mucho más cortas. En definitiva, quisiera hablar de esas fases de la preadolescencia. La primera fase es la preadolescencia y se empieza a marcar entre los 8 y los 11 años. Cuando nosotros éramos más jóvenes, la preadolescencia era más tardía. La preadolescencia no es igual en todos los países ni en todas las condiciones. Es una etapa que denominamos de transición, donde vemos que entre la infancia y el surgimiento de la adolescencia surgen ya los límites de la ambigüedad. Es seguro que la mayoría de los adolescentes que ven este programa la reconocen porque hay cambios físicos, se empieza a crecer mucho más rápidamente, cambios psicológicos, cambios neuronales, cambios emocionales, y es que el adolescente empieza el niño empieza a entrar en la adolescencia abandonando los comportamientos que tenían, ¿verdad? Y le dicen a uno, no me trates como un niño, pero tú le ves a uno y dices, no, es que es mi niño, pero no, ya no es tu niño, ya está entrando en otros términos. En esta etapa, los media y la sociedad ha incidido profundamente. Yo diría que media y nutrición han escalado que la etapa de la preadolescencia se produzca una hipermaduración de los sujetos. Y es que los media, por ejemplo, incitan a las chicas a que cada vez más jóvenes parezcan mujeres. Tenemos lo que llamamos generación de lolitas, chicas que con 9, 10 o 11 años quieren parecer que tienen ya 15 o 16. Estamos hipermadurando a los jóvenes. Es interesante porque a las chicas las estamos hipermadurando y a los chicos no les estamos hipermadurando. De nuevo surgen diferenciaciones en cómo tratamos a los hombres y a las mujeres en materia de adolescencia. La segunda etapa de la adolescencia es la adolescencia temprana, que ocurre inmediatamente después, entre los 11 y los 15 años.
Y ahí ya sí que se suelen dar los cambios de tipo hormonal, hasta un punto que, por ejemplo, en las chicas aparece la menstruación y hay cambios mayores como el cambio de la voz, la apariencia es mucho más adulta, surgen los granos, diferentes secreciones y sustancias de la piel que nos dicen que hay un cambio. Y aquí es donde empiezan los cambios más fuertes psicológicos. La adolescencia es una etapa de riesgo a nivel de salud mental, se considera así, porque aún no se ha llegado a conquistar la madurez del adulto y todavía no se tiene habilidades socioemocionales ni habilidades de estar en el mundo. Estar con los otros juega un papel fundamental. Imagínense ustedes en el COVID, los adolescentes, lo que han sufrido, porque uno construye su identidad en la adolescencia en relación con los demás. Busca referentes fuera de la casa y de la familia, por ejemplo, sea la música, la literatura, la ecología, el videojuego, en fin, lo que a los chicos les guste, ¿verdad? Y a través de esos referentes externos, uno va construyendo su propia autoestima, su propio autoconcepto y también sus propios límites de qué es la seguridad. Aquí se construye la identidad. No es que antes no hubiera identidad. A veces vemos a personas que desde que tenían 7 o 8 años serán calcaditos a cómo serán de mayores, ¿verdad? Y les ves y dices, mira, pero si es que tenían las mismas expresiones, la misma raya en el pelo, la misma manera de comportarse. Y es verdad, es que hay niños que desde muy pequeños ya tienen una personalidad muy marcada, pero donde la vemos muy claramente que surge y surgen los conflictos es en esta etapa que acabo de marcar. Ahí se da una estética diferente, empieza la rebelión con los padres, los adolescentes se tienen que rebelar. Déjenles ustedes que se rebelen, porque la rebelión es una cosa muy sana. ¿Por qué es sana la rebelión en la adolescencia? Miren, a nivel neuroevolutivo, un adolescente todavía no ha madurado su neocórtex. Eso le hace que tenga menor regulación de los impulsos, que pueda pensar menos en qué pasará si hace algo, ¿verdad? Entonces, obedecer a unas normas, obedecer a una serie de cosas o tener lo que nosotros denominaríamos sentido común, no es tan ad hoc, no es tan fácil. Pueden tenerlo cognitivamente, pero todavía no se fija. ¿Puede eso tener una ventaja evolutiva? Miren que sí, sí que pueden tenerla, porque cuando nosotros vivíamos menos tiempo, los adolescentes eran, y aún lo son, ¿verdad?, bastante valientes, tenían el coraje de ir hacia cosas y hacia situaciones que los adultos no podían hacer, no tenían miedo. Y ese no miedo también ha sido una fuente de búsqueda y de nuevas ideas. Todas las revoluciones en la historia de la humanidad se suelen dar por individuos de la adolescencia tardía, o sea, de los 15 a los 19 años, que es la tercera etapa. En esa tercera etapa, el adolescente ya tiene que haber instaurado lo que es en su mente sus principios de identidad, muestra ya unas características mucho más claras, ¿verdad? Ha crecido, el impacto es fuerte, uno ya no lo ve como un niño, sino como un chico o una chica, está en un proceso de maduración que acabará en sus primeras fases a los 21 o 25 años y hay unas características muy, muy claras. Cuando vemos a un adolescente en la etapa tardía y vemos a un adulto, a veces no hay diferencia, incluso hay adultos que se comportan como adolescentes en términos de complexión y en términos también psicológicos. A esta etapa, al final de esta etapa, el adolescente ha tenido que desarrollar conciencia social, ha tenido que dedicar más tiempo, por ejemplo, a los demás, al altruismo, tiene que empezar a hacer planes a medio y a largo plazo del tipo qué quiere estudiar o en qué quiere trabajar, empieza a organizar las etapas de su vida siguientes. Pero hay algunos otros que no están dados a la organización y que les cuesta los límites. Y en esta etapa es donde me escriben mal los padres y los docentes y me dicen, de verdad te lo digo que no puedo con ellos, no los voy a poder sobrevivir. Y es que la adolescencia para los padres y los docentes
es una fuente de estrés. ¿Qué hay que hacer para poner límites a los adolescentes? Y no digo poner límites por limitar su expresión de diversidad, de independencia y de rebeldía, que es muy sana, sino para enseñarles que los límites en la vida son necesarios. Una de las primeras cosas donde hay que poner atención es haberle educado en habilidades socioemocionales. Eso les puede ayudar a expresar lo que están sintiendo y cómo están sintiéndolo, y no cabe duda que un ser humano que puede expresar lo que siente siempre gana más que uno que no puede expresarlo. Aprender esas habilidades previo a los 8 años ayuda a que la adolescencia sea mucho más liviana. La siguiente cosa es ayudarle a que tenga criterio a la hora de prevenir cuáles son los contextos donde puede haber riesgo. Uno no puede estar vigilando a los hijos eternamente, pero sí puede enseñarle a que sepa distinguir cuáles son los espacios donde hay riesgo y donde no hay riesgo, donde puede tener una conducta responsable y prevenirla en el sentido de no dejarse caer. Hay que hacerles conscientes de que aunque sean jóvenes, tienen responsabilidades. Yo creo que este es un tema muy interesante. Muchos padres me dicen, no, todavía es un niño, no se puede responsabilizar de sus actos. Yo les digo que a nivel madurativo, si a una persona no le vas dando responsabilidades progresivas, no puede llegar a la edad adulta y responsabilizarse. La responsabilidad es algo que se va construyendo poco a poco. Por ejemplo, no es una cuestión de llega a casa a las 9 de la noche, sino qué pasa si no llegas. Es importante establecer horarios, rutinas, responsabilidades en la casa, la hora de trabajo, y también observar que si hacen algo y se pasan de los límites, pasa algo. Causa, efecto. Hay que intentar motivarlos y promover comportamientos deseados. ¿Cuáles serían las claves que yo les daría, considerando que los adolescentes no tienen una fórmula en concreto? Pero número uno importante es que intenten ustedes que las normas de convivencia sean claras, sea en el aula o sea en la casa, y que exista consenso. Si un niño se educa a través del autoritarismo, no hay consenso. Ellos tienen derecho a decidir, incluso aunque sus decisiones sean malas, y nosotros nos tenemos que envainar esas decisiones. No podemos estar continuamente como si fuéramos sus policías, somos sus maestros o somos sus padres. La segunda es que sean ustedes realistas. No piensen que las peras maduran antes de que llegue una cierta etapa, ¿verdad? No podemos lograr ciertos objetivos o ciertos requisitos si no hay una maduración. Y a veces los chicos y las chicas maduran tarde, incluso a veces tienen dificultades de maduración. Otro consejo es que quizás necesitan refuerzos escolares, refuerzos psicológicos, refuerzos de otras personas. Hay que vigilar quiénes son esos refuerzos, porque los vínculos que establecen en la adolescencia pueden ser positivos o pueden no serlo tanto. Presten ustedes atención a aquellos señales de comportamiento que no son sanos y no hagan ojos ciegos, oídos sordos. Si ustedes están viendo que tiene comportamientos o hábitos que no son saludables, tomen cartas en el asunto, porque los adolescentes rápido se van a las derivadas, por ejemplo, en materia de control alimentario, en materias de pautas de tecnología y de sueño, en materia de violencia, en fin, en muchas cosas. Los adolescentes siempre buscan modelos a seguir. Es importante observar a sus hijos y ver, o a sus estudiantes, cuáles son los modelos que están siguiendo, a quién se quieren parecer. Y finalmente, denle espacio. Ustedes pueden expresar sus normas, compartir las inquietudes, escucharles, hacer todo lo que haga falta, pero al final, en la vida, ustedes tendrán que tomar decisiones
podrán negociar hasta ciertos límites y recordar que también como padres y como teachers, como docentes, nos equivocamos, está bien rectificar, pero a veces hay que tomar decisiones que no son fáciles, pero vale más prevenir que no lamentar. Bien, esas son nuestras recomendaciones para las etapas de los adolescentes y cómo marcar límites en la adolescencia. Vamos a hacer yoga, que es una buena forma, ¿verdad?, de invitar a los adolescentes a que cultiven los ejercicios físicos que son tan necesarios en una etapa de crecimiento. Buenas tardes, Narayani. Buenos días aquí. ¿Cómo estás? Hola Concha, buenas tardes y buenas tardes o buenos días al resto de las personas que nos estáis escuchando. Bueno, aquí estábamos hablando de la adolescencia. ¿Te acuerdas tú cuando eras adolescente? Hace ya tiempo, pero sí, me acuerdo, me acuerdo. Sí, la recuerdo. Yo no recuerdo mi adolescencia como una etapa especialmente difícil. Sí, lo que hablabas, un poquito rebelde, pues siempre queriendo tentar y poner la cuerda tensa con los padres porque, pues eso, no te dejaban hacer todo lo que en ese momento te apetecía hacer, con los profesores también. Pero fíjate, yo no la recuerdo como una etapa para mí personalmente especialmente difícil y parte creo... Yo hice deporte toda mi vida, desde que era muy chiquitita, y justo en esa época adolescente yo hacía atletismo, y hacía atletismo, bueno, pues no como un juego, ya un poquito de competición. Y creo que esa práctica, en este caso del atletismo que yo hacía, me mantenía bastante centrada. Es verdad, el deporte reduce la conducta de riesgo en los adolescentes mucho. Es muy importante porque aparte de que da disciplina, pues reduce el cortisol, que es una de las hormonas que está más presente. Es interesante, interesante y triste, pero las estadísticas de depresión y de suicidio más altas de todas las etapas de los seres humanos es en la adolescencia. Prestemos atención, vamos a ver si podemos hacer yoga. Invitamos a los adolescentes a que cuiden de su cuerpo esta mañana. Gracias, Narayani. Aquí te dejo con la clase. Pues vamos allá, vamos a ser un poquito adolescentes y nos vamos a quedar y vamos a trabajar en la silla. Imaginaros que tal vez estamos hablando de adolescentes que están en el instituto. ¿Y cómo sería una manera a lo mejor de introducir esa práctica esta práctica del yoga dentro de los propios institutos? Que no solamente por el hecho de practicar el ejercicio físico en sí mismo, que evidentemente sabemos que es saludable, sino por el hecho de la concentración que nos da, del autoconocimiento que nos da a nivel físico, también a nivel mental. Entonces, creo que sería una buena propuesta para los institutos introducir, no como materia aparte, sino dentro incluso de las propias clases, pues 5 o 10 minutitos de una práctica, sobre todo cuando vienen de los recreos, de las paradas entre clases, de las pausas. Creo que sería una buena manera para volver a reconducirlos un poquito hacia esa atención de la materia que corresponda después. Nos vamos a sentar pues, en una silla, vamos a intentar sentarnos en la parte más adelantada de la silla para evitar sobre todo la comodidad de apoyarnos en el respaldo, y vamos como siempre, a comenzar colocando un poco esa postura adecuada. Vamos a apoyar las plantas de los pies en el suelo, vamos a separar bien los dedos si estamos calzados, evidentemente, todo lo que nos deje el calzado, separar bien los dedos de los pies. Y desde ahí, lo siguiente que tenemos que tener en vista es que las rodillas estén apuntando en la misma dirección que estén los pies, que no queden las rodillas más cerradas que los pies ni más abiertas, que nos lleva como a una postura de dejadez. Vamos a intentar colocar esa alineación de rodillas y de los pies. Vamos a llevar un poquito la atención al apoyo de las nalgas, de cada una de las nalgas sobre el asiento de la silla. Intentamos repartir bien el peso entre una y otra y percibimos además esa presión que el asiento hace sobre los isquiones, sobre los huesecillos que están en las nalgas, que forma parte de la pelvis. Fijaros que aquí
Cuando nos cansamos, lo más normal es que nos redondeemos y nos dejemos caer hacia atrás. Por eso os invito a que llevéis la pelvis a su posición neutra, intentando conservar esa curva lumbar. No se trata de deshacerla, pero tampoco se trata de aumentarla demasiado. Y desde ahí es donde construimos nuestro tronco principal, nuestra columna vertebral centrada y lo más vertical posible. Dejamos que los hombros estén flojos, que las manos descansen sobre los muslos. Eso nos ayuda a que toda la parte de las extremidades superiores se vaya relajando. Y vamos a cerrar los ojos, vamos a tomar conciencia del cuerpo y a tomar conciencia de la respiración. Cómo el aire entra a través de las fosas nasales, invade los pulmones, invade cada célula de nuestro cuerpo y desde ahí el aire vuelve a salir al exterior a través de nuevo de las fosas nasales. Fijaros que aquí podríamos incluso hasta visualizar todo el recorrido de la respiración. Y realmente sería una clase de anatomía, por ejemplo, o de biología, no sé cómo se llaman las asignaturas ahora en los institutos, pero sí que se habla del proceso de respiración. Entonces podríamos incluso introducir ese aspecto. Inhala, observa cómo el aire entra por las fosas nasales, desciende por la laringe, por la faringe, por la tráquea, a través de los bronquios llega a los pulmones. Y al exhalar desde los pulmones, bronquios, tráquea, faringe, laringe, fosas nasales de nuevo sale al exterior. Vamos a quedarnos en esa visualización durante 3 respiraciones más, observando ese recorrido de las vías respiratorias hasta llegar a los pulmones. Y podríamos añadir incluso como desde los pulmones, ese aire llega al torrente sanguíneo para ir hacia el corazón y desde el corazón este bombea toda esa sangre hasta cada célula del cuerpo, a todos los músculos, a la piel, a los huesos, a los nervios, a los órganos, a cada parte de nuestro cuerpo. Y desde cada célula de cada uno de esos tejidos, el aire a través de la sangre vuelve al corazón transformada, una sangre que ya no lleva oxígeno como antes, lleva dióxido de carbono, vuelve a los pulmones y de los pulmones asciende por la tráquea para volver de nuevo a salir al exterior. Deja tus brazos a los lados del cuerpo con las palmas de las manos bien abiertas, los dedos bien separados, como queriendo llegar con ellos lejos hacia abajo. Fíjate cómo se genera una sensación de apertura, de estiramiento en el cuello, creando mayor espacio entre las orejas y los hombros. Proyecta bien los dedos de las manos hacia abajo, desciende bien los hombros y la próxima vez que inhales, eleva los brazos por los lados, estírate bien, proyecta ahora los dedos de las manos hacia arriba, hacia el techo y exhalando baja de nuevo las manos, proyecta los dedos hacia los lados, termina por bajar los brazos proyectándolos hacia abajo. Inhala de nuevo por los lados, arriba. Exhala, baja los brazos y fíjate cómo las costillas descienden para sacar bien el aire fuera. Al inhalar, eleva los brazos, las costillas ahora se abren para darle mayor amplitud y mayor espacio a los pulmones y llenarse. Exhala y baja. Y una más. Al inhalar, eleva de nuevo los brazos, entrelaza los dedos gordos de las manos y al exhalar vamos a buscar el movimiento lateral, vamos a buscar esa flexión lateral de la columna. Al ir hacia la derecha, el costado derecho se comprime y el costado izquierdo se expande, se estira. Vamos a sostener aquí 3 respiraciones.
en una postura de flexión lateral. Aprovechamos además para llevar todo el aire hacia ese pulmón izquierdo y vuelve de nuevo a la vertical. Estírate bien y la próxima vez que sueltes el aire puedes ir en una inclinación hacia la izquierda. Es el costado izquierdo ahora el que se comprime y el costado derecho ahora el que se expande. Vuelve de nuevo a la vertical. Suelta los brazos. Sacude un poquito las manos, los brazos, los hombros. Ok, vamos con otro de los movimientos de la columna. Vuelvo a apoyar las manos en los muslos. Intenta mantener los codos estirados, tal vez llegues a las rodillas, va a depender un poquito de la longitud de tus brazos. Y desde aquí vamos a hacer el gesto de extensión de la columna. Esto implica que voy a llevar las nalgas hacia atrás, poner las nalgas respingonas, los hombros también van hacia atrás y el pecho va a ir hacia adelante. Para que lo veáis mejor me voy a poner de lado. Ahí. Fijaros cómo mi espalda hace un arqueo hacia atrás. Y vamos al movimiento contrario. Sin soltar las rodillas, recojo la pelvis, redondeo bien toda la espalda, la voy a llevar ahora hacia atrás, desciendo la cabeza. Los hombros vienen hacia adelante. Y vuelvo de nuevo. Pelvis hacia atrás, arqueo de la espalda, hombros hacia atrás, pecho hacia adelante y puedo acompañar incluso de elevar un poquito la mirada. Redondeo la pelvis, acompaña ese redondeo toda la columna, desciendo la mirada. Al inhalar, vuelvo al arqueo. Y al exhalar, vuelvo al redondeo. Pensando además también la cantidad de horas que se pasan sentados en las sillas, tanto durante las clases como luego cuando tienen que hacer las tareas en casa. Estos 4 ejercicios básicos para una columna vertebral va a evitar un montón de problemas, de molestias, de rigideces, de tensiones, y son tan sencillitos que se pueden hacer en cualquier momento, incluidos cualquiera de nosotros que trabajemos sentados mucho tiempo en una oficina. Vuelve al centro, vamos a colocar la posición neutra de la columna. Vamos a separar ahora un poquito más los pies que el ancho de las caderas, pero sigo manteniendo las rodillas en la misma dirección que están los pies. Y simplemente me voy a dejar caer hacia adelante. Voy a dejar que el tronco vaya hacia el suelo, relajo los brazos también hacia el suelo, relajo bien la cabeza. Y voy a tomar aquí 3 respiraciones profundas. Trabajamos de nuevo sobre el gesto de flexión, esta vez no pensando tanto en que se redondee la espalda, sino pensando más en el gesto de flexión a nivel de las caderas. Al inhalar, redondita la espalda, voy desenvolviendo, puedo dejar los brazos y la cabeza que cuelguen y lo último que voy a subir es la mirada. Subo despacito para no marearme y vamos con otro de los movimientos de la columna vertebral, que es el de la torsión. Podemos quedarnos mirando al frente y simplemente girarnos hasta coger el respaldo de la silla. Eso implica una torsión bastante exigente, pero me puedo colocar también de medio lado. Va a ser una torsión un poquito más sencilla. Me voy a girar hacia el lado del respaldo, voy a sujetar con las 2 manos y voy a profundizar. Voy a empujar un poquito con las manos la silla para darle esa torsión a toda la columna. Puedo llevar la mirada hacia la derecha. Y vamos a quedarnos aquí por 3 respiraciones completas. Intentando que la espalda, la parte baja no se arquee. Recojo un poquito la pelvis y vuelvo despacito al frente. Vamos a cambiar de lado. O si estoy de frente me puedo quedar de frente, pero cambio el sentido de la torsión. Me giro
hacia el asiento, sujeto con las manos y empujo un poquito para profundizar en la torsión de la columna. Puedes llevar ligeramente la mirada hacia el hombro sin que eso implique demasiada tensión en el cuello ni implique demasiada tensión en los hombros. Sí que notamos sobre todo a nivel medio-bajo de la espalda, a nivel de las últimas costillas, que es donde más se produce ese gesto de torsión. Vuelvo de nuevo al centro. Okay. Y vamos a trabajar otra de las articulaciones también, gran articulación e importante, que con la tendencia, a que con el paso de los años la tendencia es siempre a cerrarse, que es la articulación o las articulaciones de las caderas. Vamos a flexionar la rodilla izquierda, la vamos a acercar bien a nosotros y vamos a colocar el tobillo encima del muslo. Vamos a ir dejando que la rodilla baje, sería como cruzar las piernas, pero sin cruzarlas por completo, simplemente apoyando el tobillo en el muslo. Con mucho cuidado de no notar ninguna sensación de molestia en la rodilla. Si tengo esa sensación de molestia en la rodilla, en vez de dejar el pie relajado, lo que voy a hacer es tirar de los dedos del pie hacia arriba. Voy a activar toda la musculatura que está por la cara anterior de la pierna, por la zona de la espinilla, y eso me va a proteger la articulación de la rodilla. Puedo empujar muy despacito con la mano hacia abajo, realmente que note en la zona de la ingle y de la cadera cómo se rota hacia afuera. Vamos en contra de esa tendencia al cierre, y si quiero profundizar simplemente tengo que flexionarme un poquito hacia adelante. Mantén un par de respiraciones más. Y vuelve despacito hacia arriba. Cerramos la cadera, bajamos el pie y vamos con la otra. En este caso, doblamos la rodilla y la cadera derecha. Abro un poquito la cadera para poder apoyar el tobillo sobre el muslo y con la mano empujo. Y os vais a dar cuenta que hay una cadera que siempre se abre más que la otra. En este caso, mi cadera derecha se abre menos que la izquierda. Ahí. Venga, mantén la espalda un poquito erguida y si quieres profundizar, pliégate hacia adelante. Mantén aquí 3 respiraciones cómodas. Y vuelve despacito con el tronco hacia arriba. Cierra la cadera. Apoya el pie en el suelo. Quédate un instante con los ojos cerrados en esa posición que teníamos al principio, para volver a hacer como un pequeño escaneo, un pequeño repaso del cuerpo de nuevo. Tal vez notando la sensación diferente en las caderas, en ese apoyo que teníamos al principio de las nalgas sobre el asiento, también notando un poquito la diferencia a nivel de la columna, a nivel de los hombros. Si hay algún tipo de molestia, de pesadez o de tensión, acordaros que cualquier movimiento suave y controlado del cuello hacia los lados va a ir deshaciendo esa rigidez. Así que vamos oreja derecha al hombro derecho y oreja izquierda al hombro izquierdo. No sé si habéis escuchado el crujir de mi cuello. Estaba un poquito rígido y con el movimiento se soltó. Eso es. Vamos a mirar por encima del hombro derecho, por encima del hombro izquierdo, movimiento de torsión. Venga, vuelve la mirada al frente. Y por último, otro ejercicio que podemos hacer, me voy a colocar de lado, sobre todo para que me veáis y porque si tenemos respaldo en la silla no nos va a permitir. Vamos a entrelazar los dedos de las manos detrás de la espalda. Hay una tendencia, sobre todo en los estudiantes o los que trabajamos o trabajáis en las sillas, en los escritorios,
es acerrarnos, a caer los hombros y el tronco hacia adelante. Así que cualquier gesto que nos lleve al movimiento contrario nos va a compensar y nos va a rectificar. Así que entrelazo dedos de las manos detrás de la espalda, ruedo los hombros hacia atrás como si los quisiera juntar, como si las escápulas quisieran estrujar la columna vertebral, y desde ahí estiro los codos hacia atrás, separo las manos. Voy a tomar aquí 3 respiraciones profundas. Proyecta las manos lejos, que tengas la sensación de que esta parte anterior, esta zona del pecho, de los pectorales, se estira. Esos músculos se van acortando a medida que vamos pasando más tiempo en esa posición de cierre y de plegados hacia adelante. Al coger aire profundo, ese aire también empuja las costillas y las clavículas hacia adelante y hace que esos músculos se vayan también estirando. Un par de respiraciones más. Y suave, bajamos las manos. Volvemos a colocar las manos encima de los muslos. Y esto podría ser un pequeño ejemplo para que practiquéis cuando estáis muchas horas sentadas, o incluso para si alguna sois profesora y estáis dando clase. Sería algunos ejemplos de algunos ejercicios que muy sencillitos podemos hacer pues antes a lo mejor de comenzar la parte de la clase, la parte teórica de la clase. No vamos a quitarle 20 minutos a una clase de cualquier asignatura, pero sí 5 minutitos en los que se hagan pues algún ejercicio de respiración o algún ejercicio de movilidad. Va a hacer que la atención de los alumnos luego sea mayor durante la clase, y aparte que se vayan también ellos descubriendo y se vayan ellos encontrando. Gracias como siempre por seguir esta práctica. Que tengáis buen resto de miércoles y nos vemos el próximo día. Gracias, Narayan, y a ti. Aquí nos quedamos meditando. Gracias. Gracias. Bien, entramos en la recta final del programa y amablemente les invito a que tomen una posición cómoda. Vamos a llevar nuestra atención en esta meditación a los 7 puntos de anclaje. Sintiendo como en cada respiración vamos poco a poco abriendo camino a comprender nuestro cuerpo. Llevamos la respiración al fenómeno físico de nuestro cuerpo. Poco a poco avanzamos y llevamos la respiración hacia la mente, observando cómo está nuestra mente hoy. Y avanzando observamos los factores que componen la mente. Podemos observar, sea en el cuerpo, la mente o en sus factores, si hay alguna forma de sufrimiento. Al contemplar si hay formas de sufrimiento, vamos a comprender que el cuerpo, la mente y los factores nunca están quietos. Siempre nos estamos moviendo.
ese movimiento, sea real o inventado, nos lleva a ir de un lugar al otro, de una etapa a la otra. La meditación nos hace ser consciente de ese movimiento, que estamos corriendo detrás del cuerpo, corriendo detrás de la mente, corriendo detrás de los factores. Podemos observar cómo estamos enredados en los movimientos del cuerpo, la mente y sus factores. Recordamos que desde que estábamos en el vientre materno, desde que empezó a surgir la conciencia, la mente se movía. También se movía el cuerpo y los factores mentales. La mente se movía continuamente. Eso quiere decir que no estaba permanente, no estaba fijada en un punto. No podemos fijar la mente en un punto. La mente se mueve. La mente es impermanente. Tan pronto como nos movimos en el vientre materno, se movió nuestro cuerpo. También en las diferentes etapas de nuestra vida, la mente sufre. Experimenta diferentes formas de sufrimiento. Corre detrás de las cosas que le gustan. Pretende ignorar lo que no le gusta. Y así los factores mentales van creando más y más sufrimiento. Tan pronto como la mente surgió y se movió, desde el vientre materno a la adolescencia o hasta ahora, era impermanente, estaba sujeta al sufrimiento. Pero también iba construyéndose poco a poco identidades. Así que si nos preguntamos quiénes somos, si buscamos a un yo que sea estable y ausente de sufrimiento, no lo encontramos. La respiración nos enseña a observar y contemplar esto. Nos enseña a observar los factores de la mente, cómo surgen. Y vemos que en las diferentes etapas de nuestra vida, los factores de la mente pueden estar más activos. Contemplamos a la luz de la respiración cómo los factores de la mente surgen. Surgen por la ignorancia, porque creemos que las cosas son de una manera determinada. Surge por el apego,
el apego a que las cosas sean de una forma, el aferramiento. Y vamos observando cómo funciona la mente, cómo la mente se va sucediendo y es una serie de fenómenos que se suceden. La meditación entonces es como estar subido en la copa de un árbol y darse cuenta es caer de ese árbol, chocar contra el suelo. De repente no tienes idea de cuántas ramas has atravesado en la caída, pero te has sentido atraído hacia un objeto y has caído en ese darte cuenta. Así es cada etapa de nuestra vida. Estamos subidos en árboles y de repente caemos desde lo alto y chocamos contra el suelo. No tenemos ni idea de cuántas ramas atravesamos desde la niñez a la adolescencia, pero sí que hemos caído. Caemos en estados. Vamos a observar momento a momento la consciencia de eso. La consciencia de un estado como la adolescencia, como si fuese un árbol con sus diferentes partes. Y observar que cuando el árbol crece, no tiene conciencia de estar creciendo. Cuando el árbol florece, no tiene conciencia de estar floreciendo, pero en un momento madura y caen los frutos. Y sabes que has madurado porque algo se ha golpeado contra el suelo y duele. Así es la adolescencia. Es como un árbol que rápidamente ha crecido, madura y de repente se golpea con la edad adulta. La mente es una mente que está continuamente creciendo y continuamente es golpeada por diferentes formas de sonidos, sensaciones, sufrimientos, dolores o penas. Darse cuenta de estas cosas es caer del árbol. Darse cuenta de que el sufrimiento sucede en la realidad. Es oír el sonido del golpe. Vamos a respirar y renunciar a negar esos hechos. Vamos a intentar saber que esos hechos existen. Sé que existe el árbol. Sé que existen las ramas. Sé que existe la caída. Sé que existe el darse cuenta de la caída. Que simplemente nos mantenemos como testigo de todo aquello que está surgiendo. Nuestro entrenamiento es tolerar lo que sabemos. Sabemos la verdad del cuerpo,
Sabemos la verdad de la mente. Sabemos la verdad de los factores mentales. Sabemos la verdad de la impermanencia, la verdad del sufrimiento y la verdad de que no existe un yo intrínsecamente estable. Entonces, poco a poco vamos dejando ir los árboles, apartándolos a un lado. Y mantenemos la atención en cada árbol que surge, el proceso de florecer y cómo caemos. Y de hecho, otra vez la mente vuelve a surgir, vuelve a crecer, vuelve a girar, vuelve a caer y apartarse. Vamos observando todo tipo de árboles, árboles sanos e insanos, frutos maduros o inmaduros que caen, y a todos ellos los dejamos ir, antes incluso de que comiencen a crecer, antes de que surjan las ramas, antes de que caigan los frutos, antes de que caiga el sonido. Así es la naturaleza de la mente. Así es los factores mentales. Así es cómo nos movemos. Llevamos la atención a la correcta comprensión. Y habiendo comprendido esa analogía del árbol, entonces tendremos un correcto pensamiento, una correcta intención. Pregúntate, ¿por qué meditas? En el día de hoy presta atención a tu lenguaje. ¿Qué palabras salen de tu boca? Presta atención a tu cuerpo. ¿Qué acciones tomas con tu cuerpo? Presta atención a tu modo de vida. ¿Cómo vives? Y así, momento a momento, observas cómo surge la conciencia. Es como un farol que alumbra a los árboles en el bosque. La conciencia ilumina el conocimiento, el pensamiento, el lenguaje, las acciones y el modo de vida. Y cualquier cosa surge, tenemos la luz de ese farol iluminando el camino, momento a momento, la respiración. Cualquier árbol surja, cualquier cosa experimente, surgirá de la conciencia. Y comprendemos que si la mente no existiese, la conciencia tampoco podría existir. Así nos hacemos amigos de nuestra mente, de nuestros factores, de nuestro cuerpo, de nuestros fenómenos mentales, de nuestra conciencia. Y entendemos que la mente es la mente
La conciencia es la conciencia. El árbol es el árbol. La adolescencia es la adolescencia. Y no hay nada permanente, nada que no esté sujeto al sufrimiento y nada que no pueda ser educado y trascendido. Ahora el árbol es una tabla de madera y esa tabla es tu meditación. Hoy, aquí, ahora. Llevamos la atención a la respiración y dedicamos cualquier mérito hayamos podido acumular en esta práctica, en esta hora del cultivo del bienestar, al beneficio del máximo de seres, particularmente a los adolescentes, que puedan ellos estar sanos, seguros y felices, que puedan cultivar hábitos de vida saludable. Este fue nuestro capítulo dedicado a los chicos y a las chicas. Es el 120. Que estén muy bien. Si les gustó el programa, les apetece meditar y hacer yoga y pensarnos, aquí estamos. Nos vemos mañana. Adiós.